Del Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad. Lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos dando inicio a esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. El día de ayer, que celebrábamos aquel tercer domingo de Cuaresma, leíamos un episodio del Evangelio que pocas veces nosotros reflexionamos sobre la ira de Jesús. Veíamos cómo Jesús entra en el templo, ve a los cambistas, ve a los que están haciendo comercio, empieza a volcar, a darle vuelta a las mesas, empieza a hacerse látigos, ¿verdad? Y empieza a golpear y a sacar a la gente, ¿verdad? Y entonces dice que con qué le preguntan, ¿verdad? Que con qué autoridad puede hacer todo eso, y se destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a volver a reconstruir. Obviamente no hablaba del templo físico, sino que hablaba del templo de su cuerpo, ¿verdad? Yo me encontré con una cita de Santo Tomás de Aquino que decía algo bien interesante, porque lo que me llamó la atención fue que salía Jesús haciendo un acto violento, y entonces me llamó mucho pues la imagen que veía, porque veíamos a Jesús cumpliendo un gesto violento, y entonces aparecía la cita o la frase de Santo Tomás de Aquino que hablaba sobre el dejar pasar ciertos actos con la tolerancia o la sobrepaciencia, o tener demasiada tolerancia frente a las cosas que uno sabe que no debería dejar pasar, ¿verdad? Entonces decía, la ira a veces es válida, porque si nosotros dejamos pasar circunstancias que no son correctas, entonces lo que estamos haciendo es que estamos motivando a los otros a que sigan haciendo esas cosas malas. Entonces, ciertamente es ahí donde nosotros pues entendemos un poquito la reacción de ira, ¿no?, de Jesús, y sobre todo aquella cita bíblica que dice: el celo de tu casa me devora. Y ahora pues nosotros vemos otra actitud así fuerte de Jesús, ¿verdad? Vemos cómo lo sacan del pueblo, lo quieren ir a tirar, a despeñar, ¿verdad? Y Jesús viene y empieza a pasar en medio de los demás. Yo me imagino que se puso a empujar ahí a los fariseos, a hacerse campo, ¿verdad? Para pasar en medio de ellos, porque no había llegado su tiempo, su momento, ¿verdad? Pero es interesante que a veces nosotros no nos ponemos a pensar en la fuerza física de Jesús, ¿verdad? Pensamos muchas veces que Jesús resolvía todo simple y sencillamente así con una sonrisa, ¿verdad? Con una gracia particular, ¿verdad? Pero nosotros vemos ayer pues estuvo golpeándose con los comerciantes, ahora se estuvo empujando con los fariseos, ¿verdad? Entonces Jesucristo también tenía esa fuerza física que lo manifestaba, ¿verdad? Y muchas veces, queridos hermanos, no es malo hacer eso, no es malo digamos, tener esas reacciones, no, sino que muchas veces esas reacciones lo que nos ayuda es un poquito a martillar el mensaje que el Señor quiere darnos. El sábado pasado nosotros veíamos, al leer la parábola del Padre de la Misericordia, cómo aquel episodio comenzaba diciendo que Jesucristo pues le predicaba a los publicanos, le predicaba a la gente que era reconocida como pecadora, y los fariseos, ¿qué hacían? Murmuraban, ¿verdad? Murmuraban entre sí: este come con los pecadores, ¿verdad? Y entonces recordamos lo mismo, ¿no? Ellos pues han presenciado los milagros del Señor.
han escuchado la noticia del Evangelio, han visto cómo el Señor ha expulsado a los demonios, han visto también y les ha llegado la noticia de cómo ha resucitado a los muertos, y aún así quieren despeñarlo, aún así quieren matarlo, ¿verdad? Por eso mismo, no importa el mensaje podrá ser el mejor del mundo, pero si el corazón no está listo, entonces el corazón no va a aceptar el mensaje. Pero a veces necesita esa martilladera, ¿verdad? Esos momentos de reaccionar con ira, de reaccionar con fuerza, para que el mensaje también sea martillado y uno entienda, porque ya cuando uno ve que reacciona así fuerte, dice, pues sí, lo que está diciendo es cierto, hay que hacerle caso. Entonces son de las cositas que también vemos que esas particularidades, ¿no?, de cómo Jesús también en su discernimiento y en su modo de actuar sabe transmitir siempre el mensaje del Señor. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.